Gracias por darnos la oportunidad de juntos estudiar la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía. La lección de la semana ha sido titulada Motivados por la Esperanza. El verso de memoria, que es tomado del libro del profeta Isaías, el capítulo 25, versículo 9, dice de la siguiente manera: En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oramos. Gracias, buen Dios, por permitirnos que en este momento podamos abrir juntos la Biblia. Tu palabra es rica, es bendecida, tu palabra es de edificación, tu palabra nos muestra el camino y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos acompañe, nos muestre el camino, nos guíe a toda la verdad y que tu palabra sea de edificación para cada uno. Bendice a cada persona que en esta hora nos escucha. Trata con ellos, háblale, intercedemos por ellos para que tu gracia también nos alcance y ellos también anhelen esa misma esperanza. Gracias por escucharnos, gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado ya a la conclusión de esta lección, una lección bien interesante, profética, nos ha motivado a escudriñar, a profundizar y nos ha motivado a guardar esa misma esperanza. Así que yo creo que para usted pudo haber sido también igual edificante, motivadora, inspiradora. Yo espero que usted también pueda tener esa esperanza de la cual nos ha hablado la lección, de que un día, muy pronto, Cristo retornará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a hacer un resumen general de lo que hemos estudiado. El tema central de la lección tiene que ver con la segunda venida de Jesús, basado en el libro de Daniel, específicamente en Daniel 8:14, sobre las 2300 tardes y mañana o 2300 días proféticos, y en Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 que describen lo que ocurriría al desarrollarse las 70 semanas de la cual habla esta profecía. La lección nos motiva a estar listo para ese evento, nos motiva a no descuidarnos, nos motiva a compartir esta esperanza con aquellos que aún no han entendido lo que ha de ocurrir. Le motivamos no solo a conservar la esperanza, sino también a compartirla con otros. Si recordamos un poco la historia del pueblo de Israel, específicamente ya en el tiempo de Jesús, dice el texto del libro de Mateo que los judíos, cuando Jesús nació, ellos no habían recordado el advenimiento. Ellos no se prepararon para el advenimiento. Aunque estaba escrito en la profecía bíblica, se había señalado el tiempo, las fechas, los acontecimientos, pero ellos no le prestaron atención a ninguno de estos temas, ni se prepararon, ni indagaron, ni estaban listos para eso porque lo descuidaron. Se dedicaron a las tareas cotidianas, a la política, a los negocios, a comprar, a vender, a casarse, a darse en casamiento y olvidaron la esperanza. Y el mismo enemigo se encargó de cargar al pueblo, de cargar a la iglesia, de cargar a la nación para que ellos no recordaran la promesa. Lo mismo también tiene como propósito hacer el enemigo en nuestra época. Es una época donde el ser humano, donde las personas no le prestan atención al mensaje bíblico. El plan del enemigo es que estemos ocupados, que estemos cargados de las tareas cotidianas, que no son malas en sí, que no son pecaminosas en sí, pero nos llevan a un ambiente y a un estado de descuido. No leemos la Biblia,
no escudriñamos las profecías bíblicas, no estamos pendientes de los acontecimientos, sino que nos concentramos en lo cotidiano, en lo diario, en los asuntos temporales. Y eso nos lleva a un estado de letargo espiritual y de descuido de nuestra propia espiritualidad. Y los que nos rodean están a la vez igual, porque no hay nada, no hay nadie que le hable, que le inspire, que le enseñe. Por lo que la lección nos invita a despertar, a estar preparados, a no ser descuidado de estar listo para ese día cuando Cristo venga, pero también a compartir la esperanza con aquellos que nos rodean. Los libros de Juan 14, 1 al 3, Primera de Tesalonicenses, Tito, cada uno de esos pasajes nos habla, nos amonesta, nos recuerda que Cristo retornará pronto por segunda vez. Esa promesa, esa esperanza es lo que le da razón de ser al cristianismo. Si nosotros descuidamos y no anunciamos la venida de Cristo, entonces estamos perdiendo el propósito, el para qué existimos. Existimos para levantar en alto la voz, para decirle al mundo que debe estar preparados porque Cristo retornará por segunda vez. Esa es la columna vertebral del cristianismo, es lo que le da razón de ser, es lo que le da motivación. Cristo viene pronto por segunda vez. El mundo llegará a su final. No somos eternos en esta tierra, somos peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía es el reino celestial. La Biblia nos habla de dos venidas. Una primera venida cuando Jesús nació como un niño, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Toda la profecía de la Biblia nos indica, nos señala que todo cuanto decía la Escritura de su primer advenimiento, del tiempo, del momento, del lugar, de la manera como Él iba a nacer y la manera como Él iba a morir, todo se cumplió al pie de la letra en el tiempo señalado. Si eso fue así, y así está escrito y así está registrado, entonces en la segunda parte, que es la segunda promesa, que Él retornará no como un niño, no para morir, porque Él ya lo hizo. Ahora Él retornará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora su venida no es para Él darle al hombre advertencia. Ahora será para Él recompensar al que creyó. Ahora será para Él ponerle fin al mundo de dolor, a ese ambiente de caos, de inmoralidad y de muerte que sembró el enemigo, y para Él restaurar el mundo eterno con aquellos que le han amado y le han aceptado como su Dios y su Salvador personal. Los reformadores como los valdenses, Juan Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus, Martín Lutero, y los pioneros adventistas como Guillermo Miller, como Jaime White, como Elena, entre otros, creían en una segunda venida de Cristo de manera personal, de manera audible, de manera visible. Así que todo lo que nos enseña la Biblia en este contexto está en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, en el libro de Mateo, capítulo 24, 27 en adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 5, y en el capítulo 4, versos 13 al 17. Guillermo Miller desarrolló una perspectiva bien clara de la segunda venida de Jesús porque él leía la Biblia, dedicó horas y años a estudiar la Biblia y específicamente el tema de la segunda venida de Jesús basado en las profecías de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y de esa manera
él desarrolló todo un esquema, una estructura de los acontecimientos que ocurrirían y de la manera como Cristo vendría. Miller decía que si se cumplieron con exactitud los 400 años que Israel iba a estar en Egipto, si se cumplieron con exactitud los 40 años que Israel iba a estar como peregrinos en el desierto, si se cumplieron los 70 años de esclavitud de Israel en Babilonia, y si se cumplieron de manera específica y se desarrolló la profecía de los 2300 días en Daniel 9, entonces Miller decía que así también se cumplirá la profecía del segundo advenimiento. Miller afirmaba eso porque él decía que el calendario de Dios no ha tenido atraso ni adelanto, se ha cumplido al pie de la letra. Parte de eso usted lo encuentra en el libro de Marcos capítulo 1 verso 15, Gálatas 4:4 y Romanos capítulo 5 versículo 6. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, decía Cristo. También Cristo decía que Él nació de acuerdo a lo que decía la profecía. El mismo Jesús motivaba a escudriñar las Escrituras, a mirar la profecía, a mirar cómo se cumplía en cada etapa, cada evento que correspondía. Al estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y Daniel 9:24, al final del período debía de ocurrir algo significativo. Era la purificación del santuario, al igual como ocurría en el Antiguo Testamento, basado en el libro de Levítico capítulo 16. Pero también en el libro de Daniel capítulo 7 se habla del juicio investigador que se describe en la profecía. Así que al final de los 2300 días o año profético debía ocurrir esto. De acuerdo a la profecía bíblica, este juicio investigador o purificación del santuario debía de iniciarse en el otoño del 1844. Para calcular la fecha exacta del juicio investigador, había que conocer exactamente el tiempo cuando se dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Recuerde que se dieron 3 decretos por 3 emperadores distintos y en 3 tiempos diferentes. El primer decreto fue dado en el año 538 a.C. por el emperador Ciro. Con este decreto se abrió la puerta para que los exiliados de Israel retornaran a su patria y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Usted puede leer este relato en el libro de Esdras capítulo 1 y capítulo 2. El segundo decreto fue dado en el año 519 por el rey Darío, un Darío diferente al Darío de Daniel. Este decreto reafirmó lo que había hecho ya el rey Ciro. No le agregó, solo reafirmó o confirmó el primer decreto. Usted puede leer el relato en la Biblia en el libro de Esdras capítulo 6. Antes que se diera el tercer decreto que aparece en el libro de Esdras, hay un lapso de tiempo de 40 años. En esos 40 años, entonces ocurre la historia de Esther que está en el libro de Esther, pero yo quisiera que usted lea por lo menos el capítulo 3 que tiene que ver con el decreto de muerte. Por favor, vaya y léalo en la Biblia. El interés de Dios era que el pueblo retornara a su patria. Lo que Dios quería era que el pueblo volviera otra vez a levantar el santuario, a levantar el templo y adorar al verdadero Dios y evitara el dolor y el sufrimiento. Pero el pueblo se quedó en Babilonia, muchos de ellos por distintas circunstancias.
por los bienes que tenía, por la comodidad, porque nacieron allí, porque ya tenían cierto ambiente. Otros lo hicieron por edad, como fue el caso del profeta Daniel. No retornaron a la patria. Claro, Daniel debió haber salido en el primer grupo que salió en el 538, pero no salió por asunto de edad. Pero cuando se dio el decreto de muerte, posiblemente Esdras y Nehemías ya existían y vivían en Babilonia. El tercer decreto fue dado en el año 457 por el emperador Artajerjes. Este decreto era diferente a los anteriores, a los dos primeros, porque se le devolvía ciertos derechos como el hacer leyes, al tener sus jueces, al tener sus gobernadores, y de esa manera el pueblo iba a retomar su independencia y su estatus como un estado. Era diferente. Los anteriores, el decreto 1 y el decreto 2, solo le devolvían la libertad y la construcción del templo, pero con el tercero se iban a convertir en una nación independiente. Con este decreto se daba la apertura a la profecía de los 2300 días o años proféticos, 457. Es el punto de partida. Luego se llega al 408, cuando se concluye la reconstrucción de los muros de la ciudad. Luego se llega al 27 de la era cristiana, cuando Cristo era ungido. Luego se llega al año 31, cuando Cristo es crucificado. Y en la segunda mitad de la última semana, el evangelio llegaba a los gentiles, y así concluía esas 70 semanas y se extendía la profecía hasta el año 1844, donde se le daba inicio a la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial, que tenía que ver con la purificación o el juicio investigador o juicio preadvenimiento, que se inició en el año 1844. Como Iglesia Adventista creemos que Cristo hoy realiza un ministerio de intercesión que tiene que ver con el juicio investigador y que se inició en el año 1844. Cuando termine el juicio, Cristo retornará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a confiar en la Biblia. Te invito a leer y estudiar las profecías bíblicas y a permitir que el Espíritu de Dios te guíe a toda la verdad. Que Dios te bendiga. Oramos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar en ella, a vivirla, a compartirla con los demás, a decirle a otros que se prepare, que Cristo viene pronto. Gracias por tu palabra y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega.